Comercio internacional. Definición. Del latín commercium. El comercio es una actividad económica que consiste en la compra-venta de bienes para su transformación, su reventa o su utilización. Es una transacción que implica el cambio de una cosa por otra, generalmente dinero. Internacional, por su parte, es aquello que pertenece o relativo a dos o más países o que ha trascendido las fronteras de una nación. Teorías. Teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta, planteada por Adam Smith, destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. Teoría de la ventaja comparativa, propuesta igualmente por Adam Smith. Se le atribuye la noción de la ventaja absoluta en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es producto del más bajo costo del mundo. Es decir, que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. Esta teoría se basa en la diferencia entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones. Estas diferencias hacen posible favorecer a algunos sectores. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países solo diferencian en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Teoría de la corriente heterodoxa. El hablar sobre el origen del comercio podría llegar a implicar un gran debate, sobre todo si se plantea a la teoría de Carlos Marx como principal precursor o primer vocero sobre comercio y sobre todo si se trata de comercio internacional. Sin embargo, es indudable y hasta inevitable negar que el surgimiento del comercio exterior llega a constituir uno de los temas de mayor importancia con la aparición del capitalismo. Bajo esta situación, la teoría marxista explica que a pesar de ser el libre comercio una estrategia capitalista, sí existen motivos para que la clase obrera apoye a esta y no al proteccionismo, y la razón es que, de alguna manera, el libre comercio permite un mayor desarrollo del propio capitalismo y con este mayor desarrollo se favorece también el crecimiento de la clase obrera. Continuamos con la teoría de la disponibilidad. Fue planteada por Kravis en 1956 y se puede englobar en el conjunto de teorías neotecnológicas. Según ella, un país importaría tanto los bienes cuya producción se muestre absolutamente incapaz de realizar porque su oferta es completamente rígida, indisponibilidad absoluta denominada, como aquellos bienes cuya producción es insuficiente, esto es cuando hay una oferta bastante inelástica, tal que ante un incremento de la producción los costes crecen muy rápido, lo cual se denomina indisponibilidad relativa. Las exportaciones, al contrario, se darían en aquellos bienes en cuya producción el país dispone de una posición dominante y entonces una oferta elástica que puede sobrepasar las necesidades locales. La disponibilidad o indisponibilidad de los bienes estaría ligada a la existencia o a la carencia de recursos naturales y al ritmo de la difusión de las innovaciones. Teoría del desfase tecnológico, también conocida como teoría del retardo en la imitación. Esta teoría recupera el principio explicativo ricardiano del comercio internacional a partir de las diferencias tecnológicas entre países. Fue planteada primeramente por Posner en 1961. Se plantea que los bienes y los procesos productivos van cambiando con el tiempo y no tienen lugar ninguna similitud en todos los países. Esto supone una contradicción con las premisas de la teoría del HO, ya que a pesar de considerar que todas las industrias y factores productivos existen en todos los países, según Posner,
Las funciones productivas difieren según el grado de desarrollo tecnológico. Teoría de la localización. La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terráqueo. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina en las primeras etapas del desarrollo económico condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. La explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la especialización en determinadas actividades. Tendencias del comercio internacional. Actualmente se prevé un crecimiento del comercio internacional basándose en tres aspectos básicos. El primero de ellos, la necesidad. La necesidad de productos en un país el cual carece de él, bien sea porque no hay una correcta producción o la demanda es mayor. El segundo aspecto es el desarrollo. Este tiene que ver con el desarrollo tecnológico o industrial de ciertos productos a comercializar. A veces se pretende creer que el desarrollo tecnológico pudiese ir a la par en cada uno de los países, y esta es una visión errada. Existen países con desarrollos tecnológicos y especializaciones para manufacturar, extraer o comercializar ciertos productos. Eso le genera cierta ventaja a la hora de comercializarlo. El tercer aspecto es la preferencia. La preferencia a la hora de comprar los productos por el individuo. La diferencia entre uno y otro producto a la hora de comercializar aparentemente es mínima, lo cual va a generar que el consumidor tenga la última palabra y éste pueda ser clasificado entre un consumidor lujoso o un consumidor básicamente que compra por la necesidad del producto. Venezuela frente al comercio internacional. Venezuela es un país con una alta especialización en extracción, comercialización y refinación de petróleo. Pese a estas innumerables dotes económicas y naturales, no ha podido alcanzar el tan anhelado desarrollo ni el bienestar de todos sus habitantes. Su comercio exterior se limita a las exportaciones de materias primas básicas con poco valor agregado, cuya explotación intensiva incrementa la vulnerabilidad ecológica irreversible. Tal como lo demuestra nuestra balanza de pago, alrededor del 95% proviene de las exportaciones petroleras y el restante 5% en su mayoría es producto de las empresas básicas que trabajan con fuerte subsidio del Estado. Venezuela debe reducir la dependencia petrolera, debe diversificar su economía e incentivar las exportaciones no tradicionales, especialmente la del sector privado. El país debe participar en el comercio internacional de forma dinámica con productos de alto valor agregado. El resultado de la ampliación del gasto público del gobierno, acompañado del rezago productivo y las significativas devaluaciones de nuestra moneda, es un anormal crecimiento de la importación en todos los niveles, lo que ha llevado en las últimas décadas a hacer que aquellos centros o fábricas que fueron ocupados por prósperas industrias hoy sean depósitos reales de productos netamente importados. Ventajas y riesgos del comercio internacional. Un país adquiere una dimensión de poder considerable en base al acrecentamiento de su capacidad de negociación internacional. Evidentemente, cuanto menos participación tiene un país en la esfera internacional, menor su significación y dimensión tiene en la esfera mundial. Su poder de negociación se reduce, está mucho más a merced de otras fuerzas, de otros poderes y de otras circunstancias que pueden con mucho mayor facilidad circunscribir la acción de un país y tenerlo virtualmente constreñido y limitado. Pero si un país logra tener una amplia esfera de influencia gracias a su participación en movimientos y en situaciones importantes de su propio continente, y si de allí inclusive se proyecta hacia otras áreas del mundo como en un elemento que también hay que comienza a jugar una serie de funciones significativas, entonces este país está adquiriendo una paulatina multiplicación de su propio poder de negociación, pudiendo no solo incrementar su capacidad de obtener
de obtener determinados objetos nacionales más allá de sus fronteras, sino que evidentemente también fortalecer su capacidad de resistir al interés o a los intereses de países que quieran de alguna manera limitar o restar su potencia de liderazgo político o natural. Los riesgos de un comercio internacional son enfrentarse a países que puedan desacelerar la manufactura o el desarrollo económico de la nación. Otro riesgo es la transculturización de productos o de cultura de otras naciones dentro de la propia. Conclusión. El comercio internacional en la actualidad es indispensable para todo país que pretenda desarrollar y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Se puede resumir en un simple ejemplo. Si un país produce pan pero no cuenta con los recursos necesarios para producir leche, lo más práctico sería intercambiar el pan con algún otro país que sí produzca leche. Al quedar cubiertas las necesidades de ambos países, no necesariamente se estaría incurriendo a un intercambio desigual, que son algunos de los riesgos que se corren al comercializar con otros países. ¿Por qué no? Porque se estaría satisfaciendo de manera equilibrada las necesidades de ambos países. Actualmente el comercio internacional forma parte de una herramienta geopolítica para todos los países y ninguno de ellos debería escatimar en desarrollarla. Ejemplo de ello tenemos al país vecino Cuba, que se ha cerrado al comercio internacional y hemos visto los efectos poco beneficiosos de esta práctica geopolítica en ese país caribeño. Gracias por su atención.